Hola Sagitario, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, a ver la campanita, activarla y ver el video completito para que así puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y para que además participes por premios. Te envío un abrazo enorme, te quiero mucho y feliz 2022 si es que aún no hemos hablado, no nos hemos escuchado este año. Bueno, hoy estamos en tu especial amor, creo que es el primer especial que vamos a hacer en la semana y pues te envío un abrazo enorme y el primer especial de este año. Si quieres saber sobre economía puedes ir a tu horóscopo semanal y bueno, creo que ese gallo es una señal para algunos de ustedes. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien vaya dirigida. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, recuerda que la lectura tiene 3 partes, un mensaje general de parte de los ángeles para tu vida en general, luego hablamos del amor en solteros y luego en conexiones. Te invito a que ya mismo dejes tu petición especial de oración en los comentarios y de esa manera pues podré orar por ti. Tu primer mensaje te dice cuida tu equilibrio mental. Siento que hay situaciones que te están robando más paz, más tranquilidad de la que tú realmente pues digamos te mereces. Siento que estás permitiendo que una situación te sobrepase y que esto no debería ser así, ¿sabes? Uno nunca debe abrirle la puerta a la gente o a las situaciones para que generen en nosotros ansiedad, depresión, ya que pues nadie vale la pena de que... Siento de verdad que algunos de ustedes están atravesando como un periodo bastante difícil, un periodo de lágrimas, pero sabes que a todo esto nos podemos sobreponer. A veces, si bien es cierto, necesitas ayuda profesional, también es cierto que lo más importante es el trabajo que hacemos de nuestra parte. Y si tú crees que igual llega sanación para esta parte, para tu salud mental y que las cosas van a mejorar, escribe hecho está en los comentarios. Tu mensaje número 2 te dice los amigos son tu cielo, ¿sí? Mira que este es un mensaje súper bonito, es claro, te está diciendo que en estos días tan difíciles apoyarte de las personas correctas va a hacer que puedas superar una situación de una manera mucho más fácil, ¿sabes? Y que pues definitivamente te mereces estar mejor. Finalmente te dice sanarás para ser mejor. Mira que todo va hilado, todo va conectado y yo sé que esa sanación llega a tu vida, así que decrétalo y agradécelo en los comentarios. Bueno, vamos a pasar ahora al tema que nos reúne aquí en cuestión y antes de eso te invito a suscribirte, activar la campanita y así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Tenemos la letra B grande, la letra Q, la letra O, la letra M o W y la letra H como letras importantes en estos días para el amor, ¿sí? Comenzamos con la conexión de los solteros. Recuerden que en mi tarot los solteros son los que no tienen vínculo, no tienen conexión y no sienten nada por nadie. Mensaje del oráculo canalizado por el gnomo revoltoso. Cuidado en estos días en ganarte problemas por travesuras, diversiones o problemas con algún allegado, generarle problemas a alguien más. Te está diciendo en los próximos días a actuar de manera muy coherente. No sé, siento que en algunos pueblos o ciudades quizás estén todavía en fiestas de reyes, en carnavales y te está diciendo mucho cuidado con lo que vayas a estar haciendo mientras te encuentras con tragos en la cabeza, porque siento que te podrías ganar un problema bastante serio. Mensaje especial directamente para los que están solteros. Dice, cumple tus deseos para conocerte. Saben, todos tenemos como una parte de la cual no quisiéramos hablar, una parte buena, una parte mala. Tenemos una parte con la cual luchamos y me dice que en estos días quizás esa parte instintivo salvaje
pues está como muy a flor de piel, a controlar los instintos. No sé por qué les estoy diciendo esto, pero yo cumplo con entregarles el mensaje. Veo que hay una persona que realmente está pensando en tener una relación seria, equilibrada y estable con ustedes. Precisamente por eso quizá el tarot les esté diciendo que hagan las cosas de una manera adecuada. Esta persona llega a su vida para darle mucho equilibrio. También esta carta de la picota representa la regeneración. Esto en este contexto puede significar la esperanza de que realmente sí existen las conexiones bonitas. Pienso que esta persona la podrías estar conociendo en este evento social o en una reunión, en una fiesta, en un carnaval, en algo así, y que es precisamente por este motivo por el cual debes comportarte de una manera adecuada, no sobrepasarte en tragos, quizás ser prudente al hablar. Veo que a esta persona realmente le interesa tener un vínculo, una conexión. Pienso que en este evento social podría haber algún tipo de discusión, conflicto, incluso algunos irse como a los golpes, y que esto generaría una mala impresión en esta persona. Así que la decisión y la determinación correcta pues es, digamos, actuar de una manera correcta, de siempre mantenerte en tu lugar. Por su parte, esta carta me dice que ya es tiempo de dejar de mirar hacia atrás, de dejar de mirar hacia el pasado, que es momento de avanzar, que es momento de continuar, que es momento de seguir adelante con la vida, con los propósitos. Cuidado porque alguien se te va a acercar a ti, no es precisamente esta persona que te digo, sino alguien más, como a seducirte aun cuando él o ella tienen una pareja. Entonces mucho cuidado con eso. Pienso que por ahí podría ser este tema, ¿ok? Bueno, pasamos entonces ahora a la lectura para todos aquellos que tienen vínculos o conexiones especiales con alguien, estén juntos o separados o en contacto cero, no importa. Bueno, no importa, así que bueno, eso es realmente importante. Este es el momento para que digas el nombre completo de esa persona en tu mente y para que en los comentarios me dejes la inicial de esa persona. Tenemos mensaje canalizado por el Serafín y el Querubín Uriel. Te dice: estos son días de mucho arrepentimiento. Estás pagando los padecimientos de los errores cometidos. Deberás aprender de estos errores y seguir siempre adelante. Yo no sé, pero aquí me está diciendo tus guías espirituales que todos los seres humanos cometemos errores. No siempre estamos en la posición de la víctima. También a veces somos quienes hacemos daño. Y es importante reconocerlo, ¿sí? Que siempre lastimamos a otros queriendo o sin querer, pero definitivamente lo hacemos. Así que este es el momento más bien para resarcir errores y seguir adelante, ¿sí? Es bueno que también reconozcas tus errores. No sé por qué, pero eso me dicen tus guías que te diga. Mensaje de los ángeles específico para esta conexión te dice: tu éxito está en la fortaleza. Y miren que uno también es fuerte cuando reconoce los errores, cuando puede buscarles una solución, cuando resarce el daño que ha cometido. Bueno. Vamos ahora a ver. Tenemos la carta de la emperatriz, que siente, que piensa, que quiere, que se espera de ti, que se aproxima y que te aconseja el tarot. Veo que algunos de ustedes están saliendo con otros sagitarios, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus. Otros están saliendo, veo acá con signos Cáncer, Acuarios, Leos, Géminis, ¿ok? Entonces,
La carta de la emperatriz es una carta que me habla acerca de los sentimientos de esta persona sobre un trono, es decir, fijos, firmes, inamovibles, fuertes. Esta persona ahora está siendo capaz de empoderarse del papel de pareja que tiene. Veo que en los pensamientos de esta persona hay gente que ha intentado como generar desorden y hacer que pierda el interés por ti. Pero justo ahora los sentimientos de esa persona están volviéndose tan fuertes, tan sólidos hacia ti, que no va a permitir que nada ni nadie estropee todo este vínculo y toda esta conexión. En cuanto a lo que esta persona quiere, que tenemos en la posición al rey de bastos invertido, esto me representa a alguien que piensa que va a haber un trabajo muy difícil para poder recuperar esta relación. No sé qué es lo que ha pasado, qué ruptura se ha generado aquí. Yo veo que ambos han cometido errores, pero las cartas me dicen que hay una situación en la cual como que el orgullo no permite que ninguno de los dos o alguno reconozca que también ha hecho un daño. Y saben, a veces como pareja nos toca bajar la guardia, nos toca reconocer que sí nos hemos equivocado, nos toca reconocer que realmente hemos fallado y que merecemos, digamos, un perdón, pero también la oportunidad de corregir errores. Bueno, si escuchan por allá al fondo es que están haciendo reparaciones aquí en la casa. En cuanto a lo que se espera de ti, me dice que esta persona y tú probablemente se vayan a encontrar en algún tipo de evento social. Bueno, eso, y definitivamente, como les decía, pienso que se van a estar encontrando en algún tipo de evento, de celebración, de reunión social. Esta persona espera que tú acudas. Pienso que si están en contacto cero, considera que es la oportunidad perfecta para poder hablar del tema que se aproxima. Siento que sí puede haber algún tipo de negociación fructífera. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta de la consultante, que es la misma suma sacerdotisa, que también representa a Venus y a la Luna, toda esta fertilidad. Así que yo creo que definitivamente pues las cosas se pueden dar. ¿Qué te aconseja el tarot? Tenemos aquí, me dice, ten mucho cuidado con una energía femenina. No digo que necesariamente sea una mujer, pero sí una energía femenina de alguien que podría ser como un enemigo para esta relación, este vínculo, esta conexión. Intenta generar celos, pero lo que me gusta de que sea una reina de espadas invertida es que cuando están en esa posición son enemigos que realmente no tienen mucho peso y que son fáciles de sacar del camino. Mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video. Déjame un corazón en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Bendiciones, te llevo en mi corazón.